Buenos días a todos, yo soy Elisa Cont, investigadora de arte precolombino, y en este ensayo os hablaré sobre los animales sagrados y las prácticas chamánicas en la iconografía tiwanaku, significados y vínculos. Este estudio se propone mostrar, a través de un análisis iconográfico y iconológico, un vínculo entre las representaciones de animales sagrados y prácticas rituales, presentes arriba a la superficie de objetos ceremoniales. La iconografía de la cultura tiwanaku está compuesta por varias tipologías de seres, representaciones de seres zoomorfos, antropomorfos y las de imágenes de seres con características puramente antropomorfas. Los seres zoomorfos y antropomorfos incluyen en su representación iconos de animales considerados sagrados. Estos seres, como veremos, fueron pintados, tejidos o grabados con características diferentes y desarrollando específicas acciones rituales. Varias representaciones estarían relacionadas con el consumo de unas plantas sagradas, como las hojas de coca, el cactus de San Pedro, la adelantera columbrina, comúnmente llamada cébiro wilca, y la chicha de maíz. Numerosas piezas de tiwanaku representan imágenes zoomorfas y antropomorfas, hecho que indica la importancia de ciertas especies animales para estos antiguos pobladores altiplánicos. La sacralidad de algunos animales se manifiesta a través de sus imágenes en materiales ceremoniales y se encuentra mencionada en varias leyendas de la época. Analizando la iconografía zoomorfa de las piezas rituales tiwanaku, se deduce que los animales estaban vinculados a prácticas rituales, reflejando a través de sus iconos los poderes sagrados que se les atribuían y su rol de mediadores entre hombres y divinidades. Algunas especies animales fueron clasificadas como seres divinos, por estar relacionadas con el agua por su propia naturaleza o porque su presencia coincidía con el comienzo de la temporada de la lluvia. Así que probablemente estos animales fueron también considerados como guardianes y seres protectores del agua. En la iconografía tiwanakota, cada especie simbolizaba sus estrictos vínculos con la naturaleza y el paisaje, ya que en el imaginario colectivo cada animal estaba relacionado con un mundo: el ave al mundo de arriba, la laipacha; el felino al mundo terrenal, la capacha; y la serpiente o pez al mundo subterráneo o subacuático, el mancapacha. Vamos ahora a hacer un estudio iconográfico e iconológico de los principales animales que encontramos en la iconografía tiwanakota. Empezamos con el felino. El hallazgo de numerosos objetos rituales con la imagen del felino indicaría la importancia que tuvo este animal para la sociedad tiwanakota. La representación iconográfica felínicas, con características semejantes pero no iguales, demostraría la existencia y el conocimiento de especies diferentes por parte de los artistas tiwanakotas. A su vez, expresaría también la voluntad del artesano en el grabar un cierto tipo de mensaje, eligiendo una determinada especie en lugar de otra. El felino, por ser un formidable y temible cazador, entre los más fuertes de los carnívoros americanos y de hábitos crepusculares o nocturnos, fue un animal muy temido en el pasado. Por estas razones fue relacionado a una imagen de poder, de gobernante y de guardián. Sus rasgos físicos, principalmente los colmillos, fueron utilizados en la iconografía tiwanakota como elementos para empoderar el personaje representado y potenciar sus habilidades. El análisis de las figuras antropomorfas, de las cuales hace parte las piezas ceremoniales tiwanakota, indicaría la importancia de su rol en los rituales chamánicos. Aquí vemos, por ejemplo, unas representaciones de felino. Vemos dos escudillas. En la primera vemos un felino con unas manchas, unos puntitos negros que representarían las manchas del pelo. Vemos un círculo que representaría la nariz del felino. Vemos que mira con los ojos hacia arriba. Vemos que de su espalda salen dos aves. Y vemos que en el cuerpo hay como una S al revés, una doble espiral en el interior de su cuerpo. En la segunda escudilla
la que está conservada en el Museo Cerámico de Tiwanaku, vemos también otro felino representado con unas manchas negras. De su espalda sale un ave solamente. Vemos la nariz siempre con el círculo, que es algo característico de la iconografía tiwanakota. Y vemos también en su interior del cuerpo, en el interior del cuerpo, una X. Aquí son otras tipologías de imágenes de felino. Vemos en dos querus. En el primer queru, que estaba conservado en el Museo de los Metales Preciosos, en La Paz, vemos un felino siempre más o menos con los mismos rasgos, siempre con la nariz con forma de círculo. Vemos en su interior del cuerpo una S al revés. Vemos una cola bastante larga respecto al cuerpo. Y mientras en el otro queru, que está conservado en el Museo Cerámico de Tiwanaku, vemos otro felino con rasgos parecidos y con características también bastante geométricas. Aquí vemos otros objetos ceremoniales con la representación de un felino. Vemos la cara del felino en relieve. Vemos también en el cuerpo de este objeto, que se llama sahumador o incensario, la pintura de un felino con rasgos parecidos a los anteriores descritos. Vemos que en su cuerpo hay una X, vemos una nariz con el círculo, vemos que también hay unas aves alrededor, vemos que los ojos están a mitad, coloreados a mitad, y las mismas características están presentes más o menos en los dos sahumadores. Vemos los colmillos en uno bien evidenciados. El ave también tenía un rol importante en la iconografía tiwanaku, evidenciado por su frecuente representación también. Las aves fueron repetidamente simbolizadas tanto por sus habilidades y fuerzas como por su aspecto noble y elegante. Sin duda fueron reconocidas como voladoras extraordinarias y por esta razón creían que estaban relacionadas con el espacio situado entre el mundo terrenal, o sea, de los hombres, y el mundo de arriba, de las divinidades. La diversidad entre representaciones aviarias sería la consecuencia de un profundo conocimiento de los artesanos acerca de las especies aviarias y también la necesidad de transmitir diferentes mensajes, como por los felinos. Aquí vemos, por ejemplo, material textil con tejido unas aves falcónidas. Este estaba conservado en el Museo de Arte y de Historia de Bruselas. Son muy interesantes los colores y estos rasgos que siempre son bastante geométricos, que es una característica de la iconografía tiwanakota. Aquí vemos unos querus, donde se puede ver la iconografía de un ave que tiene probablemente en su pico una cáscara de vilca. Las aves en la iconografía tiwanakota se encuentran simbolizadas en figura entera, con un estilo naturalístico o de manera estilizada a través de algunos elementos como las alas, el pico, las plumas o los ojos. Las aves de rapiña, los cóndores, los flamencos y algunas particulares aves de lago son las especies que se encuentran con más frecuencia en la iconografía tiwanaku y están grabadas en objetos rituales, monumentos ceremoniales y modelados de cerámica y materiales textiles, como hemos visto. En este queru, por ejemplo, vemos otro tipo de ave. Está pintado aquí un cóndor, un ave voltúridas, y se nota sus características, por ejemplo, el cuello muy largo, el pico también diferente de los otros y también se ve que está comiendo un cuerpo tirado en el suelo, probablemente de un muerto. La representación de la serpiente estaría relacionada con la agricultura, la fertilidad y en particular con un culto del agua.
En el territorio de los Andes, del centro-sur, las serpientes y los sapos fueron los animales que indicaban el cambio entre temporada de lluvia y las temporadas secas. Estos anfibios tienen la costumbre de salir durante la época de lluvias y retirarse en la seca. Probablemente la presencia de sapos y serpientes reflejaba la llegada de las lluvias, motivo por los cuales los antiguos pobladores consideraban estos animales sagrados. Aquí vemos en este material lítico la figura de un meandro que probablemente representaba y simbolizaba una serpiente. Aquí vemos la representación de una serpiente en un Keru Tiwanaku. Vemos como la serpiente está pintada a largo toda la superficie del Keru. Vemos que tiene dos colores, como si fuera un cuerpo dividido en dos. Y vemos también su cola a cascabel, blanca, también dividida en dos, bifurcada. La cabeza de la serpiente realmente recordaría la cabeza de un felino, por su nariz con el círculo y también por sus rasgos. Y parece tener también unos colmillos. Aquí vemos una jarra en miniatura que encontré en el Museo de la Cerámica de Tiwanaku y vemos solamente aquí pintada una parte de serpiente, de una serpiente. Vemos como hay una parte en relieve que podría indicar un ojo y está representada sobre todo la cola cascabel bifurcada. Quizás porque era la parte más representativa de esta serpiente, más importante. La llama fue otro animal sagrado muy frecuentemente encontrado en la iconografía tihuanacota. También muchos restos de camélidos fueron encontrados durante excavaciones arqueológicas en estos territorios andinos, hecho que mostrarían una vez más la importancia que tuvieron estos animales en estas comunidades antiguas. La representación de la llama parece tener un estrecho vínculo con el agua y con la fertilidad, como hemos visto también para los otros animales analizados hasta ahora. En particular, los camélidos estarían relacionados a un culto de los ancestros y también podían servir para fines ceremoniales a través de su sacrificio. Sus ofrendas, o sea, la ofrenda de llamas, fue muy difundida en las comunidades antiguas andinas y los sacrificios de llamas eran destinados a los espíritus protectores de las comunidades, llamados Achachila o Malku. Vemos aquí, por ejemplo, representación de la llama en dos kerus. Vemos la cabeza de la llama en relieve, con la boca abierta. Vemos que el cuerpo está es largo, está pintado en la superficie de todo el keru. Normalmente está representado de color negro. He visto muchas representaciones con este color de llama. Y vemos que en su cuerpo están pintadas unas caras que probablemente indicarían este culto de los ancestros. Es muy interesante también la representación de este keru, del segundo keru, conservado en el Museo de la Cerámica de Tiwanaku, porque vemos que está bastante rica de simbología. Aquí hay dos saumerios o incensarios con cabeza de llama. Los dos parecen mirar arriba y vemos que en su cuerpo están grabados o pintados unos iconos que indicarían una flor tripartida o una planta probablemente tripartida. Vemos también que de su cabeza salen unas iconografías de aves. Y son iconografías que son muy parecidas entre ellas según los instrumentos en los cuales están representados. Aquí vemos otra representación de la llama en dos tazones. Vemos una representación más estilizada y vemos también que estaban atados con una cuerda. La vemos alrededor de su cuello. Esto probablemente eran de ayuda a los hombres que iban
largo los caminos para los escambios de objetos o plantas o materiales entre zonas andinas y zonas amazónicas. Y aquí pasamos a las representaciones de seres antropomorfos que presentarían una decoración sofisticada en términos artísticos y de significado. Estas imágenes figuran personajes con características animales o animales y humanas, seres con partes de felino, del ave, de la serpiente, de la llama, tal vez con rasgos humanos, se encuentran pintados e incisos en varios instrumentos ceremoniales. Las imágenes de seres antropomorfos representarían la cosmovisión tihuanacota, formada por tres mundos que intercomunicaban por un axis mundi, digamos un eje vertical que era la figura humana. Esta conexión entre diferentes mundos podían alcanzarla solamente algunos hombres particulares, los chamanes, a través de algunas prácticas chamánicas y a través del consumo de unas particulares plantas sagradas. Vemos, por ejemplo, aquí la figuración de un ser antropomorfo con el pico de ave que está consumiendo. Aquí vemos la forma estilizada de la vilca. Vemos un cuerpo que podría recordar la de una serpiente, con unas alas, con unas piernas que podrían ser humanas o felínicas. Y es bastante interesante esta representación. Estas representaciones son muy conocidas, son las que se encuentran incisas en la Puerta del Sol. Vemos el personaje principal y vemos los personajes secundarios, digamos, y vemos que cada personaje está compuesto por varios iconos de animales sagrados. Yo he coloreado con varios colores los diferentes animales para haceros entender cuántos animales y cómo estaban compuestos estos seres, ¿no? Vemos en rojo los felinos, unas cabezas de felinos. En amarillo vemos elementos aviarios como cabeza, alas, plumas. Y vemos en azul, aquí hay peces, por ejemplo. Y vemos así la complejidad de estos seres. Imágenes de seres zoomorfos y antropomorfos presentes sobre todo en materiales cerámicos como tabletas inhalatorias y querus. Vemos, por ejemplo, esta tableta inhalatoria llamada El Gran Sacerdote, que está en una colección de Treviso, en Italia. Vemos aquí esta tableta donde está presente un personaje en el centro con alrededor dos cóndores en la espalda y que también tiene en las manos, parece acariciar unos felinos. Las tabletas inhalatorias juntos con los querus fueron quizás los objetos ceremoniales más representativos relacionados a los rituales chamánicos en la iconografía tihuanacota. Aquí, por ejemplo, vemos en su superficie está una ave falcónida en relieve, otro animal muy relacionado con prácticas chamánicas y el consumo de la vilca. Esta tableta está conservada en el Museo de la Cerámica de Tiwanaku y se puede notar que tiene incisa una figura de un felino que pero está de pie, así que es una posición muy, digamos, humana y podría simbolizar el hombre felino, sea un hombre que está haciendo una práctica chamánica y que ha consumado unas sustancias psicotrópicas. Aquí vemos un querú con la iconografía de un ser antropomorfo. Vemos que el cuerpo es de hombre y la cabeza es en relieve y es un ave, falcónidas. Vemos que es un ave con cabeza radiante y el personaje, por las posiciones de las piernas, podría estar corriendo y caminando mientras sujeta un báculo con la mano izquierda. Y el báculo se ve bastante complejo como a nivel iconográfico. Lleva bastante particularidades.
Se puede así concluir formulando algunas hipótesis, que los animales presentes en la iconografía tihuanacota estarían cargados de significados mágicos religiosos y que fueron considerados por los tihuanacotas como mediadores entre hombres y divinidades, protectores de las comunidades y vinculados también con la fertilidad. Existía también una relación entre animales sagrados y desarrollo de determinadas prácticas rituales, que la representación de animales con orígenes amazónicos y del litoral pacífico, como por ejemplo serpientes y algunos felinos, revelaría la existencia de contactos e intercambios frecuentes entre las regiones altiplánica y amazónica. Y también, mediante los iconos zoomorfos y antropozomorfos, los tihuanacotas representarían la esencia y los principios mágicos religiosos de su cultura. Muchas gracias.